Una iglesia obsesionada con el sexo. Un papa que levanta la condena al infierno a todo el que no sea heterosexual. Una lógica social que empieza a arrastrar a la moral más oscura. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. ¿Y por qué un cura no puede ser gay? Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. El Papa Francisco está enfermo. Los últimos días los ha pasado hospitalizado con una bronquitis que se ha complicado hasta generar una neumonía importante. Jorge Bergoglio tiene 88 años. Para los ateos, o en todo caso para los laicos, lo más importante del legado de un papa es su capacidad para intoxicar o desintoxicar de odios, de fanatismos, de fobias, la moralidad de su religión. Este papa ha dado algunos pasos, ha abierto algunas puertas. Hoy vamos a hablar de una de ellas. En Italia, la Iglesia ha decidido admitir que hombres homosexuales puedan ser sacerdotes. Es una prueba que están haciendo. Y dirás, bueno, curas gays siempre ha habido. Sí, pero tenían que negarlo. No como los heterosexuales que podían hablar de sus amores de juventud antes de ingresar en el seminario. Ahora, en teoría, ser gay no te invalida para ser cura. Jesús Bastante, hola. Hola, ¿qué tal? Jesús Bastante es colaborador del diario.es y redactor jefe de Religión Digital. Jesús, ¿cómo nos resumes la decisión de la Iglesia italiana? Lo que han hecho las nuevas normas de la Conferencia Episcopal Italiana es dejar de colocar el tema del sexo en el primer plano. Se intenta hacer una visión global de la persona que supuestamente tiene una vocación al sacerdocio. No solo en lo tocante al sexo, donde lo que se pide es una vocación al celibato, a la castidad, independientemente de si tiene una tendencia y otra, sino, además de eso, pues abordar otra serie de cuestiones, pues cuáles son sus ideas políticas, cuáles son su visión social, discernir de dónde viene su vocación. Es una visión mucho más global y que no se ciñe tanto pues a los condicionantes del sexo que lamentablemente durante demasiado tiempo han marcado la vida de la Iglesia y del sacerdocio. La idea, por tanto, Jesús, es que tiene toda la lógica, es que si las relaciones sexuales están prohibidas para los curas, no debe importar si ese cura es homosexual o heterosexual o bisexual o lo que sea. Lo cierto es que es un contrasentido que si el sacerdote lo que tiene que ser es célibe y casto, se le pueda vetar por tener una tendencia u otra. No debería importar su tendencia sexual, primero porque no va a practicar, porque él adquiere un compromiso de celibato, de castidad, y segundo, porque ser sacerdote es mucho más de saber quién te gusta. Y eso es algo que antes estaba muy claro, pero en los últimos tiempos no ha estado tan claro, especialmente porque la Iglesia a nivel global se ha metido de lleno en una supuesta guerra cultural en la que el sexo es una de las grandes pugnas a la hora de establecer su relación con el mundo, con un mundo que desde la Revolución del 68 pues está impactado por esa revolución sexual contra la que la Iglesia debe luchar. Yo creo que ahí hay una obsesión de determinados jerarcas que se ha impuesto y que este pequeño paso puede contribuir a ir eliminándolo. No estamos hablando, como en otras iglesias, de curas que se puedan casar. Entonces tendríamos otro problema. En la Iglesia Católica los curas no se pueden casar, con lo cual debería dar igual si tiene una tendencia u otra, porque el sexo deja de formar parte, el sexo activo deja de formar parte de su vida. Hablas, Jesús, de esa obsesión por el sexo, ¿no? ¿Por qué? Porque a estas alturas, después de haber evolucionado en algunas otras cosas, ¿por qué a estas alturas siguen obsesionados con el sexo en la Iglesia? La Iglesia Católica, especialmente en Occidente, pero también en África, por ejemplo, está obsesionada con dos temas, que es la bragueta y la cartera. Están obsesionados por el dinero que lleva al poder y por el sexo. Es una cuestión que hunde sus raíces en la historia, cuando los curas sí que se podían casar y podían dejar en herencia los terrenos que pertenecían a la Iglesia. A partir de ahí se intentó erradicar eso y, de hecho, durante el primer milenio de la Iglesia Católica los curas se podían casar, ha habido papas casados. Creo que dejando de lado esa obsesión por el sexo como algo malo, la vocación del sacerdote, en la que el sexo no forma parte activa de su vocación, debería quedar al margen. Y eso es algo que
que yo creo que se tiene que empezar a implementar. Queda muchísimo por hacer en lo tocante a la relación de la Iglesia Católica y el sexo. Jesús, ahora vuelvo contigo, pero vamos a escuchar a otro Jesús. Se llama Jesús Donaire. Ha sido sacerdote y es abiertamente homosexual. Le expulsaron, de hecho, de la Iglesia por ser abiertamente homosexual. Y creo que ese matiz, abiertamente, es importante. Le hemos pedido que nos cuente su historia. Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Donaire. He sido sacerdote de la Iglesia Católica durante casi 20 años y soy homosexual. Realmente lo que me llevó más a dar el paso y no continuar ejerciendo el ministerio dentro de la Iglesia, pues es la imposibilidad por parte de la Iglesia Católica de permitirme seguir ejerciendo ese ministerio siendo libre y abiertamente una persona homosexual. Por mucho que sigamos viendo planteamientos quizá un poco más abiertos, la propia doctrina de la Iglesia Católica sigue afirmando que la homosexualidad es una tendencia desorientada, así de claro, ¿eh? Incluso llega a hablar de patología en alguno de los documentos que cita el Catecismo de la Iglesia Católica, y el hecho de yo tener que dejar y abandonar la Iglesia Católica por ser homosexual expresamente, pues eso me ha supuesto, que duda cabe, una fuerte discriminación, un rechazo, porque realmente yo siento vocación, siempre la he sentido, me siento profundamente llamado al ministerio sacerdotal. La historia de los 17, 18 años de sacerdocio muestra que me entregué adecuadamente, lo hice bien, que sabía servir y estar junto a las personas que sufrían, estar junto al lado de las personas que necesitaban ayudas, expresar la palabra de Dios, pues celebrar los sacramentos, ejercer la caridad. Y bueno, pues gracias a Dios ahí están los testimonios. Con las nuevas reglas italianas, a lo mejor este cura no habría dejado de ser cura. Y no está la Iglesia para desperdiciar vocaciones. ¿Por qué le echaron? ¿Por qué cree él que le echaron exactamente? O al menos, ¿qué le argumentaron para expulsarle? Bueno, pues porque la Iglesia sigue aferrándose a unas enseñanzas doctrinales antiguas, diríamos, anteriores a los tiempos modernos y actuales, que respetan la diversidad sexual y de género. Y se basa en una interpretación muy determinada que hacen de algunos textos de la Sagrada Escritura, de la Biblia. Lo interpretan estos textos fuera de contexto y sobre todo haciendo hincapié en unas interpretaciones muy partidistas, muy parciales, y a partir de ahí terminan diciendo que la Biblia afirma que la homosexualidad no es natural, que es una tendencia antinatural, que es una enfermedad, que es algo que Dios no quiere, que es algo que no se puede aceptar, etc. De hecho, en la Iglesia hay muchísimas personas homosexuales, muchísimas. Y dentro del clero, entre sacerdotes, diáconos y obispos, bastante elevado. Bueno, sea por lo que sea, o sencillamente Dios le apetece llamar a las personas con diversidad sexual y de género. Y bueno, ¿quién es la Iglesia o cualquier institución cristiana o cualquier religión para negar lo que Dios pueda o quiera hacer? Y muchas veces encontramos sacerdotes o obispos que pues siguen haciéndolo y son homosexuales y a lo mejor pues tienen una doble vida o intentan vivir su vida célibe, pero cuando tienen alguna relación o masturbación, etcétera, pues se confiesan y piensan que de esta manera pues están luchando contra sí, en fin, contra esa tendencia desordenada, etcétera. Y claro, vivir de manera reprimida, oculta, doble vida, etcétera, pues termina haciendo que la persona no se encuentre bien, no ejerza bien el ministerio, no se entregue bien a los fieles, pues porque tiene una gran carencia afectiva, por ejemplo, tiene problemas psicológicos que alteran la propia mente, etcétera. Pero bueno, esto es lo que defiende la Iglesia, es una institución y si lo quieres lo tomas y si no, pues tienes, por desgracia, que tomar una decisión si quieres ser feliz y quieres ser pues libre conforme a tu condición homosexual. Y como persona homosexual, pues realmente creo que este es un tema que sigue siendo tabú dentro de la Iglesia, aunque se planteen desde ciertos episcopados, como es este documento del episcopado italiano, etcétera. Creo que sigue siendo un debate cerrado dentro de la Iglesia. Es complicado que todo esto vaya cambiando si no hay voluntad de hacerlo.
Jesús, bastante, vuelvo contigo. Esta decisión en Italia entiendo que es una consecuencia de otras decisiones anteriores, ¿no? El Papa está abriendo la mano con la homosexualidad, bendiciendo, según sus propias palabras, las relaciones incluso entre personas del mismo sexo. Sí, va en esa línea. El Papa Francisco lo ha dicho desde hace tiempo. Y eso que hay que tener en cuenta que el Papa es un hombre de 88 años con una cultura muy determinada. No estamos hablando de un progresista a ultranza en estos temas. Deja bien claro que, primero, que ser gay no es un delito, no es un pecado, que se debe permitir a los gays poder ser testigos en bodas, padrinos en bautizos y demás, y que su presencia en la Iglesia tiene que empezar a entenderse con cierta normalidad. Porque hay muchos homosexuales, bisexuales y heterosexuales también que quieren formar parte de la Iglesia Católica. Y es un rebaño al que la Iglesia no puede renunciar, o no debería renunciar. Está bien que lo recordemos siempre que hablamos de estos pequeños avances. Son eso, pequeños avances. No es nada comparable a pasos como que la Iglesia admita, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Son muy pequeños pasos que además se topan de frente con una oposición muy grande por parte de los que llevan ostentando el poder en la Iglesia, en el Vaticano, en las curias de las diócesis, especialmente europeas, pero también norteamericanas, que es donde viene el dinero. Imaginaos lo que puede suceder si en un momento dado se aprueban las bendiciones canónicas a las parejas homosexuales. Hace un año se aprobó un dictamen en las que se permitían las bendiciones pastorales a personas que se querían y se montó un revuelo a nivel mundial. Claro, hablar de matrimonio igualitario en la Iglesia ahora mismo es una quimera, pero no hunde sus raíces esa prohibición en ninguna de las cosas que Jesús dijo durante su vida activa, ni nada de lo que aparece en el Evangelio. Los que defienden estas tesis hunden sus razonamientos en el Antiguo Testamento y en algunas de las cartas de San Pablo, que no era precisamente el más progre del mundo. Pero Jesús no perdió tiempo, si me permitís la expresión, en hablar de estas cosas, sino que lo que hizo fue intentar enviar un mensaje de vida para cualquiera que quisiera escucharlo. Jesús deja de ser un judío que veía en la religión solo para ellos, para exportar una forma de entender la vida y la religión a todo el mundo, hombres y mujeres, independientemente de dónde procedieran, lo que pensaran y a quién amasen. De hecho, Jesús, este pequeño avance, llega en un momento en el que se vuelven a escuchar con mucha fuerza dentro de la Iglesia voces a favor de las terapias de conversión. Esa idea terrible de que la homosexualidad es una enfermedad y por tanto se puede curar y por tanto se debe curar con terapia. Sí, las terapias de conversión son uno de los grandes lacras, al menos en nuestra Iglesia, en la Iglesia española, por dos razones. Una, porque muchos de los obispos españoles no han terminado de entender que la homosexualidad no es una enfermedad y que se puede ser gay y cristiano sin ningún tipo de problema. Y segundo, porque o no se han dado cuenta o se han dado cuenta y lo permiten, lo cual sería más grave. Detrás de los que postulan esas terapias de conversión hay organizaciones secretas vinculadas al Yunque, hay instituciones ultra, hay una serie de personajes y de organizaciones que no solo en lo religioso, sino en lo político, lo estamos viendo con Hazte Oír y con otras asociaciones así, están formulando cambiar las normas de convivencia para convertir una sociedad democrática en una sociedad autócrata y casi me atrevería a decir dependiente de lo que su Dios quiera decir. Y eso es muy peligroso. Y yo creo que la Iglesia española, que en eso tampoco sigue al Papa Francisco, no ha terminado de condenar realmente las terapias de conversión ni lo que lleva detrás, que es el considerar al que no es heterosexual como un enfermo. Creo que eso debe cambiar y además de que debe cambiar en el seno de la Iglesia, es un delito y como tal lo están empezando a plantear algunas asociaciones, incluso el Ministerio de Igualdad. Jesús, la última, te quiero preguntar por España. Claro, ¿tú crees que esto de que se pueda ser cura sin importar la orientación sexual, esto puede llegar a España o hay demasiadas resistencias internas? Yo soy muy poco optimista respecto a esto, porque la Iglesia española es una de las más refractarias a los cambios, de las que menos quiere al Papa Francisco y a sus reformas. Y hay pequeñas normas que muy pocos se están cumpliendo, desde permitir que entre los formadores haya laicos y también mujeres, para que los sacerdotes tengan alguna visión femenina del mundo antes de comenzar a ejercer su ministerio, hasta el hecho de que no puede haber seminarios con 2 aspirantes al sacerdocio, porque necesitan vivir en comunidad y no vivir encerrados. Hay diócesis como Getafe, donde los seminaristas viven en el Cerro de los Ángeles, que es un santuario que está a 4 kilómetros del primer núcleo urbano. No tienen contacto con la sociedad ni con los fieles
a los que tienen que servir. Y eso tiene que cambiar. Veremos si de aquí al final de 2025 todas las diócesis implementan esos pequeños pasos. Imagínate dar un paso más como el que ha dado la Iglesia italiana. No quiero ni imaginar lo que supondría avanzar muchísimo más hacia una plena normalización de la presencia de los homosexuales en la vida de la Iglesia a todos los niveles. Hablo de los homosexuales como podría hablar de la mujer, que ese es otro gran melón que la Iglesia no se ha atrevido a abrir todavía. Ese será otro tema al día. Jesús Bastante, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.